Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Isaías 30:21. Isaías 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Padre, gracias por esta mañana y por este año que comienza, bendito Dios, Señor. Perdónanos por las veces que hemos ignorado tu voz, por las veces que la hemos silenciado y no hemos seguido el camino que tú nos indicas. Gracias por la promesa, Dios, de que escuchamos tu voz que nos muestra el camino que debemos seguir. Señor, que este año y en adelante escuchemos tu voz, Dios, que nos invita a sumergirnos en el río de tu espíritu y navegar y nadar en aguas más profundas. La gloria y la honra sean para ti. Ven, Espíritu Santo, toma el control de esta sala virtual y haz lo que tengas que hacer. Nosotros disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ven, Espíritu Santo. Amén. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Lo que eso quiere decir es que tenemos la tendencia a desviarnos del camino. La carne, Satanás y el mundo están constantemente empujándonos, distrayéndonos y atrayéndonos para que nos salgamos del rumbo correcto. Pero la promesa dice que aunque nos desviemos, percibiremos. Percibir es darse cuenta, notar, discernir. La definición de percibir es darse cuenta de algo por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Es decir, percibiremos, nos daremos cuenta. Nuestros sentidos percibirán el mensaje. Escucharemos la voz del Espíritu Santo diciéndonos, hey, Hernán, te estás desviando. Ese no es el camino. El camino es este, síguelo. Eso es percepción espiritual o discernimiento espiritual. Y la promesa dice que oirás esa voz. No dice que unas veces la oirás y otras veces no la oirás. O que tal vez sea posible que no la escuches. La promesa dice, oirás la voz. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Juan 14, 15, 18 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediría al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y si tú estás en Cristo, fuiste sellado, marcado con el Espíritu Santo de la promesa. Y como el Espíritu Santo está en ti, percibirás su voz guiándote para que no te desvíes del camino o para que corrijas
si te desvías. Es decir, no tengo excusa. No tienes excusa. Y la pregunta es, ¿oyes esa voz? ¿La oyes? ¿O la oyes y la ignoras? ¿Quieres oírla? Bueno, si quieres oír esa voz a tus espaldas, si quieres desarrollar la percepción espiritual, aquí algunas recomendaciones bíblicas. ¿Cómo desarrollar esa percepción espiritual o discernimiento espiritual? Entonces, primero, para desarrollar esa percepción espiritual, aliméntate bien. Aliméntate bien. La percepción espiritual se desarrolla y se agudiza, pero para eso se requiere alimento saludable. Hebreos 5, 13, 14. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. No podrás tener discernimiento espiritual si no te alimentas de lo espiritual. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6, 55. No tendrás discernimiento espiritual si no tienes a Jesús en tu corazón. No tendrás percepción espiritual si no te alimentas de la palabra de Dios y tienes comunión con Él a través de la oración. No tendrás discernimiento espiritual si lo que hay en tu mente son solo redes sociales. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a la mente. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. Lucas 6:45. Regálame un segundito. De la abundancia del corazón, habla la boca. Hay un micrófono encendido. Ya. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Y yo le pido perdón al Señor por esto. No he sido fiel en esto. Quizá muchas veces no he llenado mi corazón, mi mente, de lo que le agrada a Dios. Y eso se ha reflejado en la forma como muchas veces hablo. Pero si tu discernimiento espiritual o tu percepción espiritual no ha sido desarrollada, no culpes a tu pastor. Él también tiene sus luchas. No culpes a la iglesia. No culpes a nadie. La responsabilidad del avivamiento espiritual es individual. Repito eso, la responsabilidad del avivamiento espiritual es individual. Pablo le escribe a Timoteo: por eso te recomiendo
que avives la llama del don de Dios que recibiste. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. ¿De quién es la responsabilidad de avivar el espíritu? De acuerdo a este versículo. ¿De Dios? No. ¿De Pablo? Tampoco. ¿De la iglesia? No. La única responsabilidad, el único responsable de avivar el Espíritu Santo, de desarrollar la percepción espiritual, somos nosotros. Eres tú. Es tu responsabilidad nutrirte bien y avivar la llama del Espíritu Santo. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Para caminar en el Espíritu, debes estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo desarrollar la percepción espiritual? Primero, aliméntate bien. Segundo, estés atento a las señales. Estés atento a las señales. El capítulo 22 del libro de los Números narra la historia del profeta Balaam. Balaam decide ir a un lugar, pero a Dios no le agrada esa decisión. Y estemos atentos a las señales. Voy a la cita bíblica. A la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino. ¿Quién vio al ángel del Señor? La burra. La burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se implantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. La burra habló, porque Dios le dio la capacidad. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Yo estaría muy asustado. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Más espiritual la burra que el profeta. Y el Señor me inquietó dar este mensaje porque a veces me he sentido como el profeta. Yo espero que mi perro no me hable en estos días.
El que se crea estar firme, mire que no caiga. Si algo no te sale como quieres, piensa si tal vez el Señor te está salvando de algo. No te estoy diciendo que dejes de ser persistente y disciplinado. Te estoy diciendo que desarrolles tu percepción espiritual, que estés atento a las señales. Entonces dijimos, ¿cómo desarrollar la percepción espiritual, el discernimiento espiritual? Primero, dijimos, aliméntate bien. Segundo, estés atento a las señales. Tercero, reconoce que la lucha no es con las personas. Reconoce que la lucha no es con las personas. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Si quieres desarrollar tu discernimiento espiritual, debes entender que la lucha que libramos no es con las personas, que permanentemente estamos librando una guerra espiritual. Satanás pone un pensamiento en nuestra mente y puede, y nosotros lo aceptamos como si fuera nuestro, y enseguida entramos en conflicto con las personas, mientras que Satanás desde una esquina se ríe de nosotros. Cuando iniciamos las vacaciones, estábamos en un conflicto con mi esposa y ninguno de los dos quería ceder. Yo me fui al baño y cuando regresé al cuarto, iba con los guantes listos a seguir la pelea. Y encontré a mi esposa. Dios te bendiga, esposa mía. Y me dijo, oramos. Ahí me sentí como Balán. Qué lejos estaba de las aguas más profundas. Cuando no entendemos que la lucha es espiritual y que no debemos luchar con las personas, perdemos el gozo, la paz, la comunión con Dios y apagamos la llama del Espíritu Santo. Actuamos como Balán. Segunda de Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Cuando no entendemos este principio de que la guerra no es contra las personas, actuamos como ciegos espirituales. Como ciegos espirituales. Lo contrario a la percepción espiritual, al discernimiento espiritual, es la ceguera espiritual. Cuando estamos ciegos espirituales, estamos siendo guiados por Satanás, quien es el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo, antes de su conversión, aunque era un religioso importante, un rabino, un maestro de la ley, perseguía a los cristianos creyendo que le hacía un favor a Dios. Es por eso que el Señor se le aparece y le dice, ¿qué haces dándote cabezazos contra la pared? Cuando dirigimos nuestra lucha contra las personas, lo único que hacemos es darnos cabezazos contra la pared. Entonces dijimos, ¿cómo desarrollar la percepción espiritual, el discernimiento espiritual? Primero, aliméntate bien. Segundo,
estés atento a las señales. Tercero, reconoce que la lucha no es contra las personas. Y cuarto, pide discernimiento espiritual. Pide discernimiento espiritual. Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pídele discernimiento a Dios y Él te lo dará en abundancia. Pide y serás lleno del Espíritu Santo. Jesús ha resucitado y se les aparece a sus discípulos. Juan 20, 21, 22. Se aparece Jesús a sus discípulos y les dice: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Pidan y recibirán el Espíritu Santo. Tal vez, como yo, hoy te has dado cuenta de lo lejos que estabas de Dios y lo apagada que estaba la llama del Espíritu Santo. Pero Dios es un Dios de misericordia y nos atrae con sus lazos de amor. Hoy permitamos que el Espíritu Santo nos convenza. Pongámonos en modo espiritual. Si quieres, cierra tus ojos, busca un lugar tranquilo. No importa, no te fijes en el que está a tu lado, ni te dé miedo a ser el oso. No haces el oso con Dios. Piensa si has escuchado esa voz a tus espaldas. ¿Y qué has hecho con esa voz? Oirás una voz a tus espaldas que te dice: oye, Hernán, perdona. Tal vez te dice a ti esa voz: perdona. Este es el camino, síguelo. ¿Qué vas a hacer con esa voz? Oirás una voz a tus espaldas que te dice: deja el pasado atrás. Deja el pasado atrás. Este es el camino, síguelo. ¿Qué vas a hacer con esa voz? Ya Teo se puso en modo espiritual. O tal vez oigas una voz a tus espaldas que te dice: suelta a tu hijo, suelta a tu hija. Este es el camino, síguelo. ¿Qué vas a hacer con esa voz? O escuchas una voz a tus espaldas que te dice: deja de rumiar esos pensamientos en tu cabeza, de repetirlos una y otra vez. Renueva tu mente. Este es el camino, síguelo. ¿Qué vas a hacer con esa voz? O tal vez oyes una voz a tus espaldas que te dice: oye, ten disciplina, ora. Este es el camino, síguelo. ¿Qué vas a hacer con esa voz? O tal vez oyes una voz a tus espaldas que te dice: oye, hijo mío, ven a mí. No te des más cabezazos contra la pared. Ya no camines más en la arena. Ven a las aguas más profundas. Este es el camino, síguelo. ¿Qué vas a hacer con esa voz? Termino con Lucas 5:1-6.
Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. 3 escenarios posibles. Aquí hay 3 escenarios. El primer escenario, en la playa, en la arena. En la arena, los apóstoles están cansados, agotados, vacíos, sin nada. El otro escenario, alejados un poco de la orilla, donde Jesús está enseñando. Y podemos estar ahí y podemos estar muy cómodos. Vamos a la iglesia, recibimos palabra, escuchamos la palabra de Dios, pero nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No hay pesca abundante, no hay crecimiento, no hay confianza, no hay dependencia. Y a veces desde ahí deseamos estar en la arena. Y el tercer escenario es en aguas más profundas, allí a donde Jesús los envía. Lleva tu barca a aguas más profundas, allí donde está la pesca abundante. Y la reflexión y la pregunta que me hacía el Señor es: ¿dónde estás tú? ¿En la arena? ¿Alejado un poco de la orilla? Tal vez con el agua a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, o a los hombros, o en aguas más profundas donde la pesca es abundante. ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres ir este año? ¿Dónde quieres estar este año? ¿En la arena? ¿En la orilla? ¿Un pie en la arena, otro pie en el agua? ¿O sumergido en el río del Espíritu? En aguas más profundas. Dependerá de Dios. La pesca abundante es en aguas más profundas. Porque no se trata de mis fuerzas. Se trata de la dependencia de Dios. De mi dependencia de Dios. En aguas más profundas es donde se aumenta nuestra fe. Porque es ahí donde el barco parece hundirse. Donde las olas agitan el barco. Donde nuestro pie no encuentra fondo. Ahí se aumenta nuestra fe. En aguas más profundas podemos caminar llenos del Espíritu Santo, porque es ahí donde bebemos de la única agua que calma la sed. 2023 será el año del avivamiento espiritual, pero solo es tu decisión y mi decisión. Mi invitación: a avivar la llama del Espíritu Santo, alimentarnos bien, a estar atento a las señales, a reconocer que la lucha, que la guerra no es con las personas, y a pedir al Espíritu Santo, pedir la llenura del Espíritu Santo y vivir
lleno del Espíritu Santo. Ahora, démosle libertad al Espíritu Santo para que tome nuestras vidas. Que ya no hable más yo. Ven, Espíritu Santo. Ponte en modo espiritual. Sumérgete en las aguas más profundas. Lleva tu barca a aguas más profundas. Señor, perdóname. Perdóname porque he estado alejado de ti. Señor, muchas veces he estado con un pie en la arena, otro en el agua. Y miro desde lejos las aguas más profundas, anhelando estar allá, pero prefiriendo estar acá en la arena. Perdóname, Dios. A veces me he sentido vacío, hueco, sabiendo que la plenitud está allá en el fondo. Y yo sé que hay más. Yo sé que hay más, Dios. Hay aguas a los tobillos, hay aguas a las rodillas, hay aguas a la cintura, hay aguas a los hombros, pero hay más. Y no me quiero conformar, Dios. He probado y quiero más, Señor. Este año quiero más. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, dice el Señor. Pidan y les dará. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Ya no queremos más, Señor. Ya no queremos más ser como Balaam. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros ojos para verte claramente, Dios. Llénanos, Espíritu Santo. Que este año, Señor, nos alimentemos de la verdadera comida y de la verdadera bebida, Señor, que eres tú. Que estemos en comunión contigo, Señor, en oración. Que estemos atentos a las señales. Tú estás más interesado en hablarnos que nosotros de oír. Que entendamos, Dios, que la lucha, que la guerra no es con las personas. Nos sometemos a ti, Dios, y resistimos a Satanás con todas sus mentiras, con todos sus engaños. Y nos declaramos libres en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, libres para amarte, libres para danzar de alegría, libres para vivir llenos del Espíritu Santo y recibir, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. Agudiza nuestros oídos, nuestra percepción espiritual para escuchar esa voz a nuestras espaldas que nos dice: no desvíes a izquierda ni a derecha, este es el camino, síguelo. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, familia. Antes de terminar, quiero pedirles un favor. Si este mensaje ha impactado tu vida, permite que otros conozcan a Jesús. Ayúdanos a extender el reino de Dios, compartiendo este mensaje, suscribiéndote en nuestro canal o dándole un me gusta. Y si Dios pone en tu corazón hacer una donación, los datos están en pantalla. Ayúdanos a extender el reino de Dios. No te cuesta nada y puedes salvar una o muchas vidas. Que el Señor te recompense ricamente y te bendiga de manera sobreabundante. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarnos. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.